Bien hallados y queridos suscriptores. Por fin se ha podido encontrar algo de tiempo libre para que se pueda grabar o subir algún vídeo a mi canal. En este caso, una crítica de un libro que se habló, del que se habló en mi crítica anterior, que es Selflin. Quisiera darles las gracias a todos, se quería dar las gracias a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, porque se ha conseguido el objetivo. Yo ya les dije que si se conseguían más de 100 visualizaciones, se, se grabaría una crítica más, se desbloquearía un vídeo especial y que se grabaría una crítica de la novela de mi amiga Corina Turner, la única que está disponible en español, llamada El chico que lo sabía, que es la historia de un chico enfermo de leucemia llamado Thomas, que es asistido y ayudado desde las alturas por su amigo Carlo Acutis. Es muy interesante ese tema, es lo que se les quiere decir. También quería darles las gracias por el éxito de mi último short, de uno de mis últimos shorts, donde abogábamos y se pedía por la salud de la abuela del lector impune. Quiero recomendarles el último vídeo de su canal, que está dedicada a una novela llamada Mutaciones, escrita por un escritor mexicano llamado Comensal. No es el tipo de libro que yo suelo leer, pero oye, a mí me ha gustado la crítica y es algo muy interesante. No todo va a ser novelas históricas, novelas fantásticas, y también hay que veces que hay que apostar por la literatura contemporánea, aunque yo no sea muy fan. En verdad, por el motivo por el que este es el motivo por el que se lleva a cabo esta crítica. Ya se les dijo que mi buen amigo Quillo Barrios, que me ha influido muchísimo en la forma, y yo creo que todo lo que él está aplicando en el fútbol, yo supongo que lo estoy aplicando en el tema de la literatura. Para mí, Quillo Barrios es mi John Galt, mi guía, y eso que yo siempre he sido un grandísimo detractor de las teorías de la escritora y activista Ayn Rand. No siempre, y eso se les quiere decir a todos ustedes. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que se les quiere decir. Pero a mí me parece que ha sido muy importante para sacudirme ciertamente las ataduras que últimamente estamos sufriendo en el campo, en diversos campos. Sí, la obra de la que se quiere hablar, mis bien hallados y queridos suscriptores, es Hamnet, de Maggie O'Farrell. Tuve que desenterrar la crítica que se escribió hace tiempo, por lo que, y esto se lo vuelvo a recordar a mis nuevos... Ah, por cierto, quería daros las gracias a los nuevos suscriptores por habréis hecho miembros de mi canal. Muchísimas gracias y espero que estos vídeos os gusten y que podáis seguir con nosotros y que podamos seguir aumentando nuestra familia en el rincón del bibliófilo. Gracias. Hola, muchas gracias por uniros a mi canal. Gracias a vosotros podré tener más platanitos y más cacahuetes y trumpi, que sí, que te vamos a subir la ración de comida. Siempre se lo prometo. Oye, si mi amigo Quillo Barrios habla con la torre de su ordenador llamada Margarita, yo también puedo hablar con mi elefante. Y yo te quiero mucho, Fonchi. Gracias, Trumpi. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Hay que ponerle también un poquillo de humor a la cosa. Vamos a ver, yo respecto a la novela de Maggio, por cierto, me está gustando mucho la última novela que estoy leyendo, La isla de cristal de Judith Tarr. Me está gustando mucho, es muy interesante y muy original lo que propone. A ver cómo lo termina, porque yo lo que me temo es que el final pueda ser desastroso. Y he visto muy buenas novelas, pero hasta el momento me está gustando. Hombre, no tanto como Office, que sí que guarda en común una cosa con esta novela. Y Office es una novela que trata sobre la historia de Inglaterra, como trata un poco Hamnet. A ver, es una novela que yo esperaba muchísimo de Hamnet cuando se publicó. Oí grandísimas alabanzas de esta escritora Maggie O'Farrell, que yo creo que es una escritora realista, que trata sobre temas de, de desestructuración familiar, de conflictos familiares y este tipo de cosas. Y esto se nota en esta novela. ¿Qué quieren que les diga? Esta novela, yo tengo la sensación de que es una novela absolutamente sistémica. Se les quiere decir una cosa. Una de las razones por las que leo tan poca literatura actual o contemporánea es porque yo ya no me fío, yo ya no confío. Yo ya no me fío de los críticos, yo ya no me fío de la prensa, yo ya no me fío de los medios de comunicación. Yo ya no me fío ni de los premios de lo que menos me fío, porque la literatura que estamos actualmente
que estamos viendo actualmente está ideologizada. Y eso es lo que se les quiere decir. Y eso es lo que no me ha gustado. Yo ya, a ver, esta obra, yo creo que Hamnet no peca tan, por cierto, yo ya, esto cuando se escribió la reseña no se dijo, pero parece ser que sí que se ha llevado una adaptación al cine hecha por la escritora Chloe Zhao y creo que ha tenido 8 nominaciones al Oscar. O sea, al final es esto, es las élites alimentándose entre ellas y promocionándose y dando autobombos entre ellas. O sea, yo no niego que usted se pueda sentir conmovido por la historia y el trama. O sea, yo se estuvo a punto de dudar qué nota ponerle. En un principio Hamlet yo la había aprobado, pero es que me dije que corcho, que habían omitido muchas cosas y ya verán que hay cosas que a mí me han desagradado muchísimo de Hamlet y esto fue lo que hizo que la suspendiera. A ver, yo entiendo por qué a Quillo le ha conmovido la novela de Hamlet de Maggie O'Farrell. Yo creo que le ha conmovido, yo creo que esto a los padres y a las madres es una obra que les va a conmover porque al final se trata de esto, de cómo superar la pérdida de un hijo. Es de lo que se trata y es por lo que Hamlet sí que podría gustar y ser una gran novela. Pero yo qué quieren que les diga, yo soy soltero, no, la única historia de amor que tuve fue un fracaso y fue por mi culpa, eso es lo que se les quiere decir. Y no sé lo que es el matrimonio ni la familia. Yo quiero casarme, quiero tener hijos, pero no tengo medios para procurármelo. Y seguramente por eso veo las cosas tan diferentes. Quillo a lo mejor no lo... Yo, Quillo, te quiero decir una cosa. Quizás Hamlet no me guste mucho la novela, pero sí que te quiero decir que cuando tú escribas tu libro, yo te prometo que lo voy a comprar y te prometo que digas lo que digas, aunque que no siempre estaré de acuerdo, pero digas, te voy a probar y te voy a poner un 5. Voy a ponerte en mi lista del top 10. Va a ser, en lugar de ser Cross un 9, mi querido amigo, va a ser Quillo Barrios un 5 y porque no puedo ponerle más. Y también muy pronto te prometo que que el libro de Away Days de Álvaro de Grado, y esto sí ya se lo puedo anunciar a mis suscriptores, va a ser uno de los libros. Vamos a hacer un vídeo dedicado a un libro que hable sobre fútbol. Eso ya se puede anunciar a mis seguidores. Y por eso quiero decirles que lamento muchísimo estar en desacuerdo con mi amigo Quillo en esta cuestión, pero que le entiendo. Que entiendo por qué le gusta la obra de Hamlet. Yo también estuve releyendo un poco mi crítica, la que se escribió en Goodread, y sí que se les puede decir que me pareció una crítica muy contundente y muy dura, pero muy interesante, eso es lo que se les quiere decir. El problema, a ver, esta no es una novela anticatólica como podría ser El Código da Vinci o la trilogía de la materia oscura o novelas que se están dedicando a atacar a la iglesia con el tema de los abusos sexuales y demás bueno, no es una novela así, o sea, es una novela que sí, que es sistémica, que lo que busca es, pues, entronizar un poco, bueno, impone los puntos de vista del establishment, en realidad es esto. Es una novela que habla un poco de la desestructuración familiar. Yo creo que uno de los grandes defectos de Hamlet es que es una novela que está ambientada en el siglo XVI y este es un tema que no he dicho. O sea, yo tenía una amiga, mi amiga MV, que es una amiga judía que, por ejemplo, odia y detesta una película que a mí me encanta, que es La vida es bella. O sea, yo creo que como ella es judía y yo lo puedo entender, una de las razones por las que se preguntarán ustedes por qué no tengo a Hamlet aquí conmigo y solo tengo a Joseph Pierce y a mi querido Trumpy a mi lado. Hamlet no lo tengo porque seguramente estén mojados, o sea, y en el caso del libro de Corina Turner, Delflin, no lo tengo porque lo leí en digital, o sea, no puedo sacar el libro físico porque no tengo el libro físico, así como los libros de mi amiga Fiorella de María sí que se tienen, no se tenía el libro de Corina Turner y esto no se explicó en mi vídeo, pero se debía explicar. Y otra de las cosas es que no es lo mismo analizarlo, como por ejemplo, como aficionado al cine o a la literatura, este libro, que analizarlo desde el punto de vista de un historiador y para colmo un católico, para colmo, porque es que yo es evidente que antes que ser de derechas, yo soy ante todo una persona católica y todo lo miro desde el prisma de la religión, y eso se debe decir así. Todo me influye desde la religión. Si hay una historiografía marxista, hay una historiografía historicista, hay una historiografía feminista, ¿por qué un católico no puede analizarlo desde un punto de vista y desde una perspectiva católica los libros que lee? ¿Por qué no puede? Eso es lo que yo me gustaría preguntarles. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué ciertamente en los planes de estudio se niega la existencia de una historiografía católica estrictamente dicha?
que no tiene por qué siempre coincidir con una historiografía conservadora o de derechas, o como se diría, antirrevolucionaria, como por ejemplo un género glorioso inaugurado por Edmund Burke, que no era católico, sino protestante. De hecho, uno de los fallos de las reflexiones de la Revolución Francesa fue precisamente que trató de legitimar la usurpación de los Hanover, o sea, pasando por encima de 150 personas que estaban por encima de ellos, pero que fueron excluidas por ser católicos. O sea, esto es evidente que eso se lo tengo que penalizar al bueno de Burke. O Lemaistre, que es tan interesante el caso de Joseph Lemaistre. Sobre este tema, no sé si fue Joseph Francis Bradley Birser el que habló en un brillante artículo sobre Christopher Dawson, sobre Joseph Lemaistre, sobre Edmund Burke y algunos figuras del catolicismo y de la historiografía. Y es un tema muy interesante, eso se les quiere decir. Pues por eso, es que el gran problema que yo le veo a Hamnet es que es un libro muy ideológico. Y a mí me parece que es la obra muy feminista, que yo le entiendo. Primero tú te das cuenta cuando lees el tema de Hamnet, tú piensas que vas a leer una novela de Shakespeare, pero en realidad no estás leyendo una novela sobre el hijo de William Shakespeare. Estás leyendo la novela de William Shakespeare y ni siquiera es una novela sobre William Shakespeare. Porque lo que hace la autora ya es esto, poner el enfoque y cambiarlo y hacer que la protagonista sea Anne Hathaway, que ni siquiera en esta novela se llama Anne Hathaway, eso es lo que se les quiere decir. Ni siquiera en esta novela se llama Anne Hathaway, sino Agnes. Eso ya, yo me pregunto una cosa, ¿por qué ciertamente la autora traiciona la verdad? Eso es muy grave, y es que hasta el propio Quillo en su chat tuvo que decir que lo que contaba Maggie O'Farrell no era estrictamente histórico, que al final era producto de la ficción. A mí me hubiera gustado, pero ¿por qué gente como Maggie O'Farrell o gente como Dan Brown no ponen al principio, mira, esto es solo ficción, esto solo lo escribo para entretenerme, o lo escribo con... ¿Saben por qué no lo hacen esto? ¿Saben por qué dicen que todo lo que escribo es ficción? No, no lo hacen por una sencilla razón. Que a ver, que es muy legítimo que usted quiera, ciertamente, y eso es lo que se les quiera, que usted quiera adoctrinar o promover sus ideas, que yo lo entiendo, pero el gran problema de la literatura actual es que está ideologizada, y una de las cosas que yo creo más terribles es el tema del feminismo. Yo creo que ha sido uno de los pilares de la cultura posmoderna actual. El feminismo, el ecologismo, el izquierdismo, el racialismo. O sea, no puedes atacar, por esos son los puntos del nuevo sistema, o sea, del globalismo, ya ni siquiera de la izquierda, del globalismo, porque todos al final se identifican con todo esto. Eso es lo que se les quiere decir. Ya lo hemos visto el globalismo a donde nos ha llevado, a la isla de Epstein y a que se haya sacado todos los archivos. Ya supongo que se le dedicaremos a este tema una especie de mini short sobre el tema de la isla Epstein, ¿no? Por lo menos lo que se ha sabido últimamente. Pero de momento es eso. Yo es que de verdad estoy muy cansado de tener que leer una literatura tan ideologizada, y esta, a mi modo de ver, lo es. O sea, este libro se ha escrito por una razón vindicativa que a mí me parece en un principio justo. O sea, se ha hablado un montón de la obra de William Shakespeare, pero no se ha hablado de su mujer. O sea, yo quiero. Es que muchas veces da la sensación de que Shakespeare es un hombre que es un absoluto que vive como si no tuviera esposa, o que fuera divorciado, o que estuviera huyendo de ella. Ya se explicará el motivo o las causas. Y había una historia y una leyenda negra con respecto a Anne Hathaway. Me parece que eso lo tuve que mirar. Anne Hathaway, que no tiene nada que ver con la bellísima actriz Anne Hathaway, que está de toma pan y moja, Anne Hathaway. Sí, sí. Es que, la ganadora del Oscar de Mejor Actor de Reparto por una película que a mi hermana le encanta, el musical de Los Miserables. A mí me gusta más que quieren que les diga. Yo no soy muy de musicales y soy más de películas, pero oye, a mí no me desagradó. Yo ciertamente, yo reconozco que a mí la película del fantasma de la ópera del musical me gustó, pero claro, yo soy muy fan de la novela de Gaston Leroux también, eso es lo que se les quiere decir. Lo que se quiere decir es esto, que en un principio parece ser que una de las fuentes que sirvió a la autora, o sea, a Maggie O'Farrell para escribir esta novela fue el hecho de libros de Germaine Greer, o sea, de la feminista Germaine Greer, esa mujer tan terrible. Yo quiero decirles lo nefasto que ha sido la cuarta ola del feminismo, la de Sulamita Firestone, por ejemplo, Susan Faludi, Naomi Wolf, esta sí,
la Simone de Beauvoir, Germaine Greig. Estas mujeres han sido nefastas porque no han, lo que querían era, en el cierto sentido, estas mujeres eran de izquierdas y lo que querían en el fondo era crear, no era mejorar la condición de la mujer, sino ciertamente servir a los intereses de la plutocracia y del globalismo, de lo que Juan Manuel de Prada denominaría la izquierda caniche, o sea, estas gentuzas aquí que cobraban del sistema, del señor Soros, del señor Gates y de otros, del señor Rockefeller y de otros millonarios y sinvergüenzas, que lo que buscaban era cargarse la familia y la unidad familiar. ¿Cómo lo haces? Pues hablando de desigualdades entre el hombre y la mujer, que si este cobra más, que si la mujer trabaja no sé cuánto, pero al final eso quedaba en segundo plano. Al final, ¿qué es lo que ha interesado? Fomentar el divorcio y fomentar que la mujer aborte y los anticonceptivos. Eso es lo único que les ha interesado a esas activistas. Por eso yo soy un firme detractor del feminismo. Y por las denuncias falsas, o sea, a cuánta gente cuántos abogados han recomendado a mujeres, y esto lo ha dicho el señor Juan Soto Ibars, que acusen a su marido de maltratarlas para poder tener ventaja en un proceso y para que el marido sea cobarde y no luche. Y no luche por lo que es suyo. Y en primer lugar, primero hay unos sinvergüenzas que lo que tratan es enfrentar a la pareja. Y cuando ya lo han conseguido, los llevan a juicio y ganan muchísimo dinero. Y eso es lo que se les quiere decir. Y en eso se ha basado. Y de ahí mi mala imagen y mi pésima visión que tiene el feminismo. Eso para empezar. De ahí que por eso le tenga tanta inquina. Y ya no solo al feminismo de la cuarta ola, también al feminismo de la primera, porque ahí nadie me ha podido negar una cosa. ¿Quién fue la primera que hizo el panfleto contra la mujer? La Mary Wollstonecraft. Pues estaba casada con un anarquista. Hagan ustedes, ¿cómo es posible que una de las pioneras del feminismo, Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, cómo es posible que esta mujer estuviera casada? O sea, es evidente que ya la izquierda y la ideología ya estaba ahí. Algunos me podrán decir, pero Fonch, la izquierda nació en la Revolución Francesa. Mira, los jacobinos estaban a la izquierda, o sea, los hebertistas también más a la izquierda, los del bando de Rose más a la izquierda, luego estaba Graco Babeuf, pues sí, todo lo que queramos, pero yo creo que la izquierda nace en el año 1688, nace con la Restauración y el enfrentamiento, y esto se verá cuando se haga la crítica de Office entre los Whig y los Tory. Ahí es cuando nace verdaderamente la izquierda. Y al final todo es un tema religioso, todo lo que les quieran. Unos defendían a la corona y al anglocatolicismo, y los otros defendían el liberalismo, porque el liberalismo es el padre de la izquierda, y nadie me va a sacar de ahí, que os han colado la mentira, que el liberalismo es de derechas. No, señor. El liberalismo no es de derechas, es de izquierda, y además ateo y anticristiano, y el padre de todos los errores modernos. Y en eso tiene toda la razón don Juan Manuel de Prada, y nadie me va a sacar de ahí. Y quien me diga que un liberal es alguien de derechas es que miente. Vamos, eso está mintiendo a la cara. Y es así. Y no pasa nada por decirlo, ciertamente. No pasa nada. Y eso es lo que se les quiere decir. A mí hay una de las cosas que me enfurece de Hamlet es esto, o sea, primero que se tenga que ocultar la verdad diciendo que primero tapando el nombre y cambiándolo, eso es lo que se les quiere decir. Y otra cosa es el rol de la protagonista, o sea, vamos a ver, hay una cosa que me ha cabreado muchísimo y que ciertamente es una constante de nuestra época. O sea, hemos pasado del libertinaje de mayo del 68, de Woodstock, o sea, del prohibido prohibir, de la revolución sexual. Sobre este tema, por favor, lean el libro de la revolución sexual de la escritora alemana Gabriele Kubi. Creo que fue editado por Didáscalos, por el padre Cervera, me parece, si no me falla la memoria. Vean cómo se empezó esto de la revolución sexual y mayo del 68. Mayo del 68, y esto no se lo he contado a todos ustedes, y es lo que se les quiere decir. Mayo del 68, había un escritor antes de mayo del 68 llamado Massens van der Merch. Algún día lo tendremos aquí y se grabará un vídeo de Massens van der Merch, en este caso de mi novela favorita, que es Cuerpos y Almas. Por cierto, que una de las cosas que se decía es que Shakespeare parece ser que habría embarazado a Anne Hathaway y se habría casado con ella por lástima y por el tema del hijo y por no dejarla abandonada y por ser un no sé qué. Esa es una de las mentiras que se ha dicho mucho. O sea, había muchas cosas. Por ejemplo, se hablaba muchísimo yo ya saben que soy un fan de las ucronías, y en este caso, o de la historia alternativa, aparte de la
distopía y de las utopías. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y me han oído hablar que hay varias ucronías según la cual la Armada Invencible ha vencido y ha derrotado a Inglaterra, la mal llamada Armada Invencible, que en realidad es la Armada, que ha derrotado y ha echado a la reina Isabel y ha puesto un gobierno católico. Está, por ejemplo, Pavana, de Keith Roberts, y está luego la que Alteración, de Kingsley Amis. Eso todavía no lo sabía cuando escribí la crítica de Hamnet. Y hay otra que también que es muy interesante y que también a mí, y que es la que nos lleva que es el tema de Rule Britannia, o sea, Rule Britannia, del escritor Harry Turtledove. En esa novela, William Shakespeare es contratado por la Resistencia, en este caso por el nefasto William Cecil, que esta rata no se va a librar porque es una rata, como le llamaba Chesterton. Él es el culpable y el que hizo la política de la reina Isabel, el que fomentó la persecución contra los católicos para no perder sus riquezas, porque era estos de los que se habían enriquecido robando las posesiones a la iglesia y a los monasterios. Fue él. Y eso es esto es la clave de todo el misterio de la persecución de los católicos con el gordo Enrique VIII, con su hijo Eduardo VI y también con la reina Isabel, más conocida como Bloody Bess, educada por herejes italianos, así como Guicciardini. Fue educada por italianos heréticos, por gente por gente por herejes italianos. Esos fueron los maestros de la reina Isabel, o sea, luteranos italianos. Eso es lo que se les quiere decir. De ahí salió lo que salió. No, que no les cuenten mentiras ni milongas y no se crean las payasadas de Ken Follett en su novela Columna de Fuego. ¿A Ken Follett qué le interesa? Es un socialista, Ken Follett, pero ¿de dónde viene Ken Follett? Ken Follett sigue el magisterio no de Erich Hobsbawm, por ejemplo, que yo podría entenderlo de Erich Hobsbawm, sigue la línea de Raymond Williams, que fue un socialista nacionalista galés que llegó a decir que el origen del protestantismo, el origen del socialismo estaba basada en el protestantismo. O sea, vemos a estos socialistas que tanto se lloran por el trabajador, que ya el trabajador les importa un comino. Ahora lo que les interesa es seguir en el poder. ¿Y cómo siguen el poder? Pues enfrentando a unos y a otros. La lucha de clases ya no les sirve, la lucha marxista de clases, pues ahora se dedican a coger a las mujeres y enfrentarlas a los hombres, coger a los inmigrantes y enfrentarlos con todas las personas originarias de la tierra, coger a gente de otra raza y enfrentarlos, coger a los heterosexuales contra los homosexuales. La cosa es enfrentar y convertir toda la sociedad en un campo de agramante. Y así está Occidente, por culpa de estas políticas destructivas y nihilistas, con una crispación y con un odio brutal y al borde todo de una guerra civil en todos los países. Y es así, no se les puede negar. Y es obra en parte de gente como esta. Si les importara verdaderamente el trabajador, no estarían de acuerdo con unas políticas que dejaron en la calle y llevaron al hambre a muchísimas personas, porque la Iglesia socorría a esta pobre gente, les ayudaba. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que esperar para que la reina Isabel hiciera algo por estas gentes? Una mujer que era tacaña y miserable, que dejó morir de hambre a todos aquellos marineros valientes que habían dejado su vida para que España no invadiera la isla. Después de la derrota de la Armada, ¿qué derrota? Si ni siquiera, porque lo que hicieron fue circunnavegar Inglaterra y sobreviviendo a las tempestades. Eso fue lo que pasó. Pues a esos marineros cogieron una enfermedad, una gripe, una fiebre, y los dejó morir y no los socorrió. Y fue censurada hasta por el propio Cecil, por su tacañería y su mezquindad. Esta es la mujer a la que le lamen el culo el John Madden en la película esta de Shakespeare in Love, el Shekhar Kapur en la película esta de Elizabeth y en la película esta de Golden Age. Es esta mujerzuela de baja estofa, esta mujer, que siempre fue una impostora. Y es, como diría, una mujer tan traidora y estéril como dice la película esta de Errol Flynn, esta de El halcón del estrecho. Pues así, es una tierra con una mujer tan estéril y yerma. Es una mujer estéril y yerma y traidora. Es así. Y me da igual lo que digan. Podrá venir John Fox a decirnos que es la Virgen María rediviva y que prácticamente es una diosa en la tierra, que no, que es una mujer así, y que fue el monigote y de la plutocracia. Eso es así, y eso es lo que pasaba. El único capricho de esta señora fue el no querer casarse. Es así.
Ese fue el único capricho de la señorita. No casarse y meter a Inglaterra en el riesgo de una guerra civil. Menos mal que los Cecil dejaron todo atado para que el cobarde y traicionero Jacobo I fuera el que sucediera el que traicionó a su madre, al final fuera el que se convirtiera en rey de Inglaterra. Así pagan, escogiendo al candidato más canalla y más despreciable y más vil. Primero Jacobo I, luego cuando los hijos y los nietos tienen un poquito más de decencia, pues nada, se les quita el trono para dárselo a un sinvergüenza, a un usurpador y a un traidor como Guillermo III. No, primero intentamos entronizar al hijo bastardo del rey, aunque no tenía ningún derecho, como Monmouth. Y ala, como es un inútil y un cobarde y pierde, pues lo dejamos y empezamos, vamos a coronar a este, que es el más calvinista y el más anticatólico, vamos a coronar a Guillermo III, un hombre traicionero y vil, cuyo único mérito fue aguantar a Luis XIV. No tuvo ni un mérito más este señor, y que muy probablemente fuera el culpable del asesinato de los De Witt, y que además fue el responsable de la matanza de Glencoe. Vamos a entronizar a ese canalla, a ese tirano sanguinario, al culpable de que los católicos en Irlanda y los protestantes se estén matando por las manchas falangistas. Él, señores, él. Eso es lo que se les quiere decir. Pues eso es lo que está ausente, por ejemplo, de Hamlet, el conflicto religioso, y eso es lo más importante de todo. La ausencia del conflicto religioso en Hamlet, que para mí es algo. ¿Cómo se puede hablar de la historia de Inglaterra y en cambio de William Shakespeare y en cambio negar esa cuestión? Porque ya se hablará un poquito de esto. O sea, lo primero que hay otra cosa que no me ha gustado. Estábamos hablando del tema de que hay una cosa que no me ha ocultado y cuando estábamos hablando de la revolución sexual se me olvidó decirlo. Una de las cosas que el autor ha ocultado porque eso es lo que pasa. Yo creo que el gran pecado de esta novela es la omisión, o lo que calla o lo que oculta la autora. Se ha ocultado la diferencia de edad. Aquí no es la historia de un profesor de latín que seduce a una jovencita y a una colegiala, no. Anne Hathaway era una mujer mayor que Shakespeare, era una cougar, o sea, es una mujer mayor que se casa con un hombre más joven. Y aquí está la hipocresía. ¿Por qué una mujer joven puede casarse con un hombre mayor, pero en cambio hay esos complejos, sobre todo en las mujeres, a casarse con hombres jóvenes? Yo voy a decirles una cosa, y sé que me van a partir la cara y se van a enfadar, pero a mí me gustan las mujeres maduras. Yo les voy a decir una cosa, yo soy un gran fan de Marlene Mogó, de Corinne Spanish Cougar. Es así, esta mujer es abuela, y es una de las cosas. Vamos a ver, yo voy a decirles una cosa, sé que el nivel de vida va a bajar y que pronto seguramente vivamos menos años porque va a haber un deterioro en la calidad de vida, eso sí que se lo debo decir, pero hoy en día yo les voy a decir una cosa, las mujeres de 40 y de 50 años y de 60 son mujeres bellísimas. La época que estamos viviendo es una época de decadencia, de degradación, en parte porque hemos traicionado la fe de nuestros padres y hemos dejado de creer en Dios. Y ahora vivimos en una especie de indiferentismo como si Dios no existiera. Eso es lo importante. Pero quiero decirles una cosa. Una de las pocas cosas buenas que tiene nuestra época es que las mujeres de los años 40, 50 y 60 son muy guapas. De verdad, son bellísimas. Y tienen un conocimiento de la vida y una inteligencia que ya que hubieran querido las personas que nos precedieron. De verdad, conservarse también como estas personas. Ahora una mujer de 40 es como si tuviera 20 o 30, o de 50 lo mismo, o de 60. Yo es que no entiendo por qué esa historia. Se les debe reconocer que conocí a una persona que se enamoró de una chica que tenía novio y era mayor de edad. Eso le pasó, era mayor de edad. Raymond Chandler se casó con una mujer también mayor que él. Y lo mismo J.R.R. Tolkien. También se casó con una chica que le sacaba 3 años. ¿Qué hay de malo en que una mujer... Es que es la hipocresía moral. O sea, ahora podemos acostarnos con quien queramos, presuntamente. Podemos tener sexo con quien queramos. Y ese es el gran problema que yo veo actualmente en esto. O sea, la hipocresía. O sea, es un momento... Es que hemos pasado del prohibido prohibir del mayo del 68 a un neopuritanismo brutal, fomentado por el feminismo. Yo creo que el feminismo siempre fue puritano. Por eso impidió que los negros pudiesen votar y siempre se opusieron a eso, sin importarles que también las negras tenían derecho a votar. Eso pasó en Estados Unidos, que las sufragistas se opusieron ciertamente a eso, o cuando atentaron contra el príncipe de Gales. Eso es lo que se les quiere decir, que eso se lo callan las feministas, no sé por qué. Y eso es lo que me cabrea, la hipocresía, o sea,
Si tanto les gusta a la mujer, ¿por qué no permitir que una mujer de 50 o 60 pueda enamorarse de un hombre de 20 o de 30? ¿Por qué? ¿Por qué lo ven tan mal? Oiga, si se supone, veremos a ver, yo creo que se puede aprender y esa es una de las cosas que me cabrea. ¿Por qué hay tanto complejo de enamorarse de un hombre más joven? ¿Qué necesidad hay? Y no pasa nada, si de verdaderamente, al final lo importante no es la belleza, tanto. Al final lo que importa es la calidad humana de la persona, y eso es lo que les quiere decir. Que no tengan miedo las mujeres mayores a enamorarse de gente más joven, siempre que la persona más joven la quiera de verdad y no sea por dinero o por interés. Eso es lo que, si usted no está casada, yo no veo ningún problema ni ningún reproche moral. Quienes parece que tienen estos tabúes, pues parece ser que son los progres, como está Maga O'Farrell que ya tiene que mentir sobre la edad de la persona. O sea, mal empezamos cuando ya se tiene que mentir. Y otra cosa que no me ha gustado es que a Agnes, que no a Anne Hathaway, por cierto, quien tiene experiencia sobre estos temas, si les gusta tanto nuestros clásicos, por favor, lean esa joya que se llama Los cuentos de Canterbury, pues La viuda de Bath. Esa mujer sí que sabía de la vida, igual que el de Cameron, que es verdad que son novelitas subidas de tono y muy eróticas, pero también no se hablan de la realidad de la vida. Y al final son gente muy religiosa. Lo malo de la literatura actual, incluso la católica, es que se ha jansenizado, se ha hecho puritana. Ese es el gran problema que yo le veo actualmente. Y ese es el problema. Y en parte se ha hecho puritana por su contacto con el protestantismo, y yo creo que hay mucho del feminismo, hay un componente puritano enorme, y eso es lo que se les quiere decir. Y por eso no me gusta. Esa es una de las razones por las que no me gusta actualmente. Y otra cosa que no me gusta, yo es que también bebe de una cosa, o sea, hay una cosa que no me ha gustado, que hayan convertido a Agnes en una especie de bruja, de maga o de hechicera herborista, que a mí no me parece mal. Que yo ya creo que se estuvo aquí hablando de una novela llamada Eifelheim, una novela escrita por Michael Flynn. Yo se lo recomiendo. Esta obra le gustó muchísimo a mi amiga Honey M. Martin. Que yo les quiero decir una cosa, que las mujeres de antes no necesitaban ni divorcios, ni abortos, ni anticonceptivos para ser más libres y más señoras que muchas señoras que hay actualmente. Y a lo mejor mucho más pioneras que las mujeres actuales. Eso es lo que se les quiere decir. Despreciamos a nuestras abuelas y a nuestras antepasadas y a lo mejor les dan mil vueltas a las mujeres actuales. Y eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Quiero reconocer, a mí no me gusta Falange, pero yo quiero reconocer el gran papel y todo lo que hicieron para la promoción de la mujer. No sé si era una tal Formica o Fornica, bueno, perdón, Formica, creo que se una tal que hizo muchísimo por el tema de la promoción, y creo que también las Margaritas, es decir, las mujeres del carlismo, que me corrija mi admirado don Juan Manuel de Prada si ve esta crítica, pero creo que también entre las Margaritas también hubo mucha gente, muchas mujeres que se dedicaron a favorecer a la mujer. O sea, que sería muy interesante contar la historia del tradicionalismo y del conservadurismo y cómo también ayudaron a la mujer. Que no les cuente mentiras el señor Reverte diciendo es que la iglesia y el conservadurismo se oponía a que la mujer... Señor Reverte, ¿cuánto tardaron las mujeres en Suiza en votar? ¿Cuánto? Muchísimo más que... Y algunos, es que no podrías abrir una cuenta sin el marido. Corcho. Pero sí que podías ir a la universidad, sí que podías educar, solo tenías que ver las promociones que había ahí. Podías hacer muchísimas más cosas de las que se han dicho, eso es lo que se les quiere decir. Y ese es el gran problema, que ahora vivimos en un tiempo en que ya no interesa hacer buena literatura, lo que interesa a la gente es adoctrinarla, es ideologizarla. Ya no hay escritores, ya la literatura no se usa para entretener, para divertir y para hacer que la gente sea mejor. Ahora lo que se les quiere es adoctrinar, como si y practicar la ingeniería social, y esto lo han aprendido de los escritores marxistas actuales, es decir, de Antonio Gramsci y también, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt, es decir, de Herbert Marcuse y de su hombre bidimensional. Piensan que la humanidad es como un barro que se puede ir moldeando a sí mismo, y ese es el gran problema que actualmente tenemos, que vivimos llenos de adoctrinamiento y de mensajes. Ya lo dijo ciertamente el autor Aldous Huxley en El mundo feliz, cuando salía del cine
Smith, es que es John Smith, es que estamos igual, igual. Tú vas ahora a ver una película y te meten un... No les importa un comino si las actuaciones son buenas, les importa si el guión es bueno, si hay dilemas morales, si la película es de calidad. No, lo que les importa es implantar un mensaje, porque eso es lo que les interesa. Ese es el problema. Y a mí eso es otra de las cosas que me... Para caer bien y llevarnos bien con nuestra audiencia, ¿qué quieren que les diga? Pues vamos a hacer que esta mujer sea una bruja, que tenga poderes y pueda predecir el futuro y no sé qué. O sea, ya ese tipo de... Como ya les dijimos, como Cranmer era un misógino, ese dominico del siglo, pues vamos a hacer que esta mujer sea una bruja. Que no, que porque Cranmer fuera como fuera, no podemos caer en el extremo contrario. Ya se dijo en nuestra crítica de Elfling. No podemos pasar ciertamente de perseguir a la brujería a enaltecerla y alabarla como si fuera, porque la brujería está muy relacionada con el paganismo y también con el satanismo. Eso no libera a la mujer, la esclaviza. Y eso es lo que les quiero. Hacer que sea una bruja no va a hacerla mejor. Seamos sinceros. Y eso es lo que se les quiere decir y eso es lo que se quiere. Y además, otra vez, herborista. Creo que en Eifelheim creo que dijimos, que no lo dije, que había un personaje llamado Teresia que también se dedicaba a eso, al herborismo y al tema de las plantas. Y esto no es algo nuevo. O sea, que hay santas que, por ejemplo, y doctoras de la iglesia como Horsvita y sobre todo Hildegarda Borbingen, que se dedicaban ciertamente al tema de la herboristería y de la botánica, siguiendo la tradición de Aristóteles, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir, que el conocimiento de las plantas no te tiene por qué convertir en una experta en brujería. Y además que las órdenes femeninas no tenían a las monjas la ignorancia, sumidas al varón, no, que ellas mandaban. Y aparte otra cosa, que se les enseñaba tanto como a los varones, sino más. Y eso es lo que se les quiere decir, que olviden todo lo que les están intentando adoctrinar actualmente, porque es mentira. Olvídenlo. Todo. Olviden lo que han escuchado, porque es falso. Llevamos no sé cuántos, llevamos no sé cuántos siglos mintiendo a la gente, diciéndoles que la Iglesia Católica es malvada y oscurantista, que la Edad Media es el enemigo, que lo bueno es que Lutero vino a liberarnos del yugo tiránico de la Iglesia. Lutero, los liberales, la Ilustración, que eso ha venido a liberarlos y que todo esto y que la democracia es buenísima y nos va a salvar a todos. Dejemos eso, esas quimeras. Lo único que nos salva es hacer lo correcto y seguir los dictámenes de nuestra conciencia y nuestro corazón. Si no pueden ustedes ser buenos católicos, por lo menos sean buenos cristianos. Si no pueden ser buenos cristianos, sean buenos judíos. Y fíjense incluso lo que les voy a decir. Si no pueden ser buenos católicos, sean buenos musulmanes. Y fíjese que yo el Islam lo detesto, pero se lo digo así. Prefiero un buen musulmán a lo que estamos, al nihilismo y al ateísmo y al anticristianismo y este indiferentismo que estamos viviendo actualmente, que eso es lo que ha matado y ha destruido a Occidente. El buenismo y también el odio por nosotros mismos, que es lo que transpira la cultura actualmente. Yo ya les digo, y esto lo ha defendido Juan Manuel de Prada, no compremos los libros de las grandes editoriales. Compremos los libros del escritor no adoctrinado ni ideologizado. Seamos los mecenas, ayudemos para que se haga la literatura que nosotros queremos. Ese es el objetivo, ciertamente. Y eso es lo que me gustaría pedirles a mis suscriptores, que compren lo que quieran, pero no lo que les recomienden ni les di que es lo mejor. Que a mí no me importa si usted quiere leer el libro de moda. No todos los libros que se editan hoy son malos, pero la mayoría van con un mensaje. Por ejemplo, yo qué sé, pienso, aparte del Código Da Vinci, Stieg Larsson. Stieg Larsson, que es un activista de extrema izquierda, que nos metió a su mujer feminista, bisexual y anoréxica. O sea, y como su discurso no había quien se lo corrigiera, pues cogió el editor y le empezó a meter sexo guarro e intrigas para tener fascinadas a la audiencia. No se sabe ni lo que escribió el señor Larsson, y eso es lo que se les quiere decir. Y eso es lo que pasa con la literatura actual. Otro de los fallos que yo le encuentro a esta novela, ciertamente, es el tema de que parece que es una novela que está escrita en el siglo XVI y en realidad refleja la mentalidad, está llena de odiernismo, de presentismo. Parece que es una novela que no está contando la historia de una familia del siglo XVI, y eso le pasaba y eso fue lo que le reprochó
Hilaire Belloc a Robert Hugh Benson, lo que le reprochó es que primero que los personajes se comportaban como aristócratas del siglo XIX y XX, lo que era el propio Robert Hugh Benson, era el hijo del arzobispo de Canterbury, eso es lo que se les quiere decir. Eso era lo que era, y por eso escribía y hacía que sus personajes protagonistas hablasen como hablasen. Y luego el segundo defecto es que exageró el número de los protestantes, pero aún así ya quisieran los modernos escritores escribir como escribía el gran Robert Hugh Benson. Para mí, un escritor infravaloradísimo. Este es el escritor que han de leer, y no gentuza como Ken Follett en Columna de Fuego, o la apóstata Hilary Mantel, esa mujer alabadísima, que ahora, bueno, que Dios la tenga en su gloria a la señora, pero esta mujer apostató, le echó la culpa a la iglesia de todos sus problemas, y ala, pensaba que el laborismo, sí, el laborismo le iba a arreglar todos los problemas, así que ¿qué es lo que hace? Escribe una trilogía de Thomas Cromwell, y como Thomas Cromwell es un miserable, pues que hay que decirlo, es un miserable, que yo comprendo que tú quieras humanizar y tratar al personaje de forma ecuánime y no hacer como en la obra de teatro de Robert Ball, de Un hombre para la eternidad, o sea, un Cromwell muy malo y un Thomas More muy bueno. Yo comprendo que usted quiera huir de eso, pero lo que no puedes hacer es caer en el extremo contrario, es decir, que Cromwell con su política maquiavélica es muy bueno y los malos son Gardiner, Thomas Gardiner y Thomas More, o sea, que los malos son Gardiner y Moro, o sea, eso no, es lo que no puedes hacer, y eso es lo que... Es verdad que aquí no vamos a ver nada de anticatolicismo en esta novela de Hamnet, sino todo lo contrario, pero eso es lo que se les quiere decir. A mí hay otra cosa que me ha escamado y que me ha desagradado muchísimo. Yo es que tengo la sensación, leyendo esta novela, de que estoy leyendo la historia de una familia caucásica de raza blanca en la Inglaterra del siglo XX o XXI, y no la historia de una familia del siglo XVI. Yo no niego que hubiera maltrato y que pobreza y que se viviera muy mal en el siglo XVI y que no hubiera conflictos familiares. Eso lo va a haber siempre. Pero yo tengo la sensación de que me está contando una historia de WT. Vamos a decir las iniciales para que no me lo censure YouTube. Estamos contando eso, o sea, los conflictos que son conflictos así, o sea, vemos y esto es lo que más me ha desagradado de la novela, que John Shakespeare, el padre de William Shakespeare, aquí es tratado como un maltratador, que maltrata a su hijo y luego posteriormente a su nieto, y que el verdadero motivo por el que William Shakespeare tiene que abandonar a su mujer, a Agnes, o sea, a Anne Hathaway, es porque tiene que huir de un pable que le maltrata y que le hace daño. O sea, en lugar de darnos una explicación plausible y que este hombre está resentido porque tiene que pagar las multas, y esa es la cosa, ya se hablará un poco más tarde. ¿Por qué John Shakespeare tenía que pagar las multas por no asistir a los oficios religiosos? Solo hay dos explicaciones. Vamos a ver si mis sagaces... Yo se lo voy a revelar, pero vamos a ver si mis sagaces lectores pueden adivinar por qué John Shakespeare tiene que pagar multas por no asistir a los oficios religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y no solo eso, otra cosa que me ha enfurecido muchísimo de esta novela es la forma, otra vez, el tópico manido, o sea, la madrastra mala, ¿qué es esto? Que la Cenicienta, si quieren leer sobre el tema de la explicación de la madrastra, lean Érase una vez el Evangelio de los Cuentos de Diego Blanco Alvaroval. Se les recomienda este libro para explicar el significado cristiano de los cuentos, otra cosa que se nos ha hurtado. Y por eso el odio que hay por parte de los progres contra los cuentos a los que prácticamente quieren censurar o incluso están manipulando para hacernos, porque quieren que ideologizar y quieren meterse hasta en la cuna de nuestros hijos. Eso es lo que se nos quiere decir. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que ocurre, o sea, eso es lo que ocurre en Hamnet, o sea, que la madrastra, que se llama Joanna, por cierto, maltrata también a su hija. De hecho, al principio tiene lugar una pelea, vamos. No sé si ustedes vieron una película llamada, que recuerda un poquito esa pelea a la que tiene Molly Sigrid, la primera novela de Tom Jones, en la novela homónima, escrita por Henry Fielding. Pues al final hay una pelea ahí de verduleras entre Molly Sigrid, que es odiada, y todas las mujeres del lugar. No hay cosa que le guste más a un hombre que una pelea de gatas, de mujeres peleándose entre ellas. Eso es lo que le gusta. En el fondo le gusta mucho eso, nos gusta mucho. Hay que reconocerlo también.
Yo se lo reconozco. Sí, ya sé que voy a ganarme el apelativo de misógino, degenerado, pero es que es así. Yo les voy a decir. Pues hay una escena ridícula, no sé, una película aquí, Red Silver Lining, donde Bradley Cooper se está pegando con su padre, Robert De Niro. Igual que en otra película, la de basada en la vida de Tobias Wolff, en la que Leonardo DiCaprio le pegaba al pobre Robert De Niro también, se pegaba con Robert De Niro, que hace de maltratador en las dos películas. Pues, y la Emily salió gritando ¡ah! Pues es que lo ridículo, o sea, es que hay momentos, hay ciertas escenas que es que son tan malas y tan histriónicas que ni te las crees. Y eso es lo que ocurre, que lo que tendría ahí que rompernos el corazón y entristecernos, pues es lo que al revés, lo que hace es que, como decía Oscar Wilde de esa maravillosa novela, Tienda de Antigüedades, que hay que tener un corazón de piedra para no reírse cuando se muere la pequeña Nell, porque era tan empalagosa que, pues aquí lo mismo, hay que tener un corazón de piedra para no reírse mientras se están pegando los personajes. Y eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados escritores. A mí me parece una absoluta vergüenza, ciertamente, que haya algunos críticos inanes, los popes de nuestra literatura y los que mantienen la situación como están, que nos digan que esta familia desprende amor. ¿Cuándo? Cuando cuando John Shakespeare maltrata a su propio hijo William Shakespeare, o cuando amenaza a su nieto y también con pegarle, o cuando utiliza el chantaje psicológico. O sea, ahí es cuando se respira el amor familiar. ¿Dónde está el amor familiar en esta novela que me vendían? A uno me dirá, William Shakespeare, que quiere mucho a Agnes. Sí, sí, claro, claro. Y en realidad se va porque su padre le maltrata y le pega y la deja tirada a la esposa. Claro, claro. El tema del catolicismo aparece, pero aparece el tema del sacerdote, eso es lo que se les quiere decir, o sea, pero en realidad el sacerdote es una especie de cetrero y en realidad no lo trae tanto William Shakespeare, que eso es lo raro del asunto, eso es lo que, o sea, ya sabéis que yo he leído ciertamente mucho sobre este tema, me he informado mucho sobre William Shakespeare, lo conozco por las maravillosas biografías, en este caso de Joseph Pierce, de Shakespeare, una investigación editada en la editorial Palabra, les recomiendo el libro de Joseph Pierce, donde se trataba de explicarnos verdaderamente quién era William Shakespeare. Lo mismo ocurre con los maravillosos de libros de Elisabetta Sala, Peter Millward y Claire Asquith. ¿A qué conclusión llegamos? A una conclusión que hasta los propios protestantes ya lo dicen ciertamente. Y es que quiero reconocerles una cosa, que William Shakespeare estuvo a su muerte, fue olvidado. Tuvimos que esperar hasta el siglo XVIII a que Pope y también el doctor Johnson volvieran a ponerlo de moda, porque estaba olvidado. Shakespeare había sido olvidado. ¿Y por qué había sido olvidado? Porque en realidad no era de los suyos, no era un anglicano, era católico. Y ahí está el asunto. ¿Por qué John Shakespeare tenía que pagar las multas por no asistir a los oficios? No era porque fuera un ateo como Thomas Keith o Christopher Marlowe. No, pagaba las multas porque era católico y porque asistía a oficios prohibidos y no asistía a los oficios de la iglesia anglicana que había implantado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo la llamaba nuestro queridísimo Ken Follett? La mujer más tolerante, la reina más tolerante, Inglaterra, el país más tolerante del siglo XVI, obviando a Polonia, que admitió hasta los seguidores de Socino, que negaban, o los hobusianos, que negaban, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo y eran antitrinitarios y los odiaban todos. Uno de ellos es Comenius, por ejemplo. Comenius fue aceptado en Polonia, o sea, en la época de Segismundo II. Segismundo II. Sí, el Jogaila, o sea, Segismundo II el Jagellón, el joven, Segismundo II el Jagellón, el joven, el hijo de Segismundo I. Eso es lo que se les quiere decir. Que por cierto, tuvo un amante calvinista, por si a ustedes les interesa esta historia. Ese es el país más tolerante de Europa, que no les mientan. Un país católico, por cierto. Ese es el país más tolerante, y no Inglaterra, mi queridísimo. Que por cierto, la reina perseguía con igual ferocidad a católicos y a calvinistas. Eso es lo que se les quiere decir. En realidad no es tanto ya al final un duelo entre católicos y protestantes, sino el intento del leviatán, del Estado, de controlar las mentes y destruirnos. Y eso es lo que pasa.
Y eso es lo que se les quiere decir. Hasta yo, si dudan ustedes del catolicismo de William Shakespeare, vamos, recurran no al arzobispo actual, ni al anterior arzobispo de Canterbury, a Monseñor Rowan, que era el antepenúltimo. Ya me estoy perdiendo con la sucesión del arzobispo anglicano de Canterbury, pero lo que se les quiere decir que Monseñor Rowan llegó a decir que Shakespeare no era anglicano, sino que era católico. Pero no era un santo. ¿Qué más da? Como decía Oscar Wilde, la iglesia anglicana es una iglesia para caballeros, en cambio la iglesia católica es una iglesia para pecadores. Eso es lo que se les quiere decir. Así que gente como yo estamos en el mejor lugar, porque somos pecadores. Le dejo la iglesia anglicana a los justos. Así le ha ido, que ya no queda ni uno en la isla. Y ahora lo único que queda son musulmanes. Eso es lo que se les quiere decir, ciertamente. Sí, ya sé que son chistes muy desagradables y odiosos, pero son verdades crueles, pero hay que decirlas. Y hay que decirlas más o menos cuando nos encontremos ante cosas como estas. Hay otra cosa que es muy interesante y es el tema... A mí hay cosas que sí que me han fascinado, como el tema de cómo llega la enfermedad, o se llama la de Yersinia pestis a Inglaterra. Eso es lo que se les quiere decir. Lo utiliza por un buque de Ragusa y dice la autora que son marineros polacos los que acaban llevando la peste que al final acabará con la vida de Hamnet. Y esa es la cosa. Y hay otra cosa que no se entiende, o sea, cómo Hamnet tenía el poder para decidir que quién tenía que morir o no, o sea, si tenía que sacrificarse él por su hermana Judith. Y esta es otra cosa. Hablamos mucho de Hamnet, de Judith y de Susana. Estoy seguro de que Shakespeare le dolió muchísimo la muerte de su hijo. Eso no se puede negar. Yo no les voy a negar ciertamente que Shakespeare no, pero su hija favorita fue Susana, que fue la que se mantuvo fiel a su legado y que fue la católica recusante. Judith fue una decepción para él. La verdadera hija, la hija a la que quería William Shakespeare, era Susana, la que mantuvo su legado. Y además, él vivió en casa de recusantes y de amigos así, aunque no nos lo quieran mostrar. Y esa es la cosa. Así que yo no entiendo ciertamente cómo es posible que Hamlet intercambiara el destino por su hermana. ¿Cómo es posible? Al final, no es esto. Simplemente lo que pasa es que seguramente la hermana tuvo la enfermedad, no murió por la peste, se la contagió al hermano y el hermano se moriría de la peste. Eso sería seguramente lo que pasaría. Algunos me podrán decir, pero Fons, ¿y si le rezó a Dios para que le pasara la enfermedad de la hermana al hijo? Si usted, como dicen, son católicos, a lo mejor, pues bien, pudo hacerlo. Yo no lo niego, pero lo que nos cuenta la autora es un dislate, no habla de ninguna oración ni nada. Simplemente que lo deseo por la voluntad. Pues eso, yo lo siento. Que sí, que es muy conmovedor que un hermano se sacrifique, pero es que no puedes. No se puede uno sacrificarse por su hermana. Y eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Eso es lo que no puede hacer un hermano por una hermana. Y que yo estoy encantado, que a mí me encanta que estas historias conmovedoras. Y eso es lo que se les quiere decir, que a mí me conmueve mucho eso, pero no. Y aparte otra cosa, la reacción de la madre, que yo comprendo que, primero, vamos a ver, que yo entiendo que y esto pasa, por ejemplo, con un maravilloso libro, El problema del dolor, de C.S. Lewis, y eso es lo que se les quiere decir, que yo comprendo que cuando se muere un ser querido, todo tu mundo se tambalea y al final le echas la culpa al Altísimo siempre y a Dios. Pero y que al final lo normal es que quieras estar solo y que abandones. Pero es que no eres tú mismo quien habla, sino el sufrimiento. Así que me desagrada un poco que la protagonista se regodee tanto en su dolor y que rechace al sacerdote, que yo lo comprendo, que es normal y natural, pero yo creo que aquí yo creo que se pasa demasiado la autora Maggie O'Farrell. Y ese es el gran problema, que yo creo que estamos ante una obra en una obra de una escritora secularizada, progresista y de indiferentismo religioso, y aquí se nota ciertamente eso. De ahí que haya ese rechazo casi final, y que es que algunos me dirán, pero Fons, es un estudio maravilloso y psicológico de lo que siente una madre al perder a su hijo, todo lo que queramos. Me pueden ustedes contar todo lo que quieran, pero a mí no me ha gustado esa historia, no. ¿Qué quieren que les diga? A mí no me ha gustado esto. ¿Qué quiere? Es verdad que sí que se les puede decir que a mí
el final ciertamente me parece conmovedor. Yo no puedo negar que el final de Hamlet no conmueva y de hecho yo creo que es una novela que va de menos a más. Pero a mí me parece una obra que quieren que les diga, que a mí me parece... Ah, por cierto, hay otra cosa que no se les ha dicho. Ya como como la madrastra se llama Joana, pues lo que han hecho es otra cosa otra licencia que se han tomado, que es cambiarle el nombre a la otra hermana, a la hermana de Shakespeare, a Elisa. Eso es lo que se les quiere. Y hay otra cosa que tampoco se les ha contado. Hay un escritor muy anticristiano llamado Bernard Cornwell, ustedes le conocerán porque es el que escribe las novelas de Sharpe, y protagonizadas por Sean Bean, por cierto, y novelas como la trilogía artúrica, por ejemplo, de la trilogía sobre el rey Arturo, por ejemplo, el Warlord, el enemigo de Dios, el no sé qué, que tratan de contar la historia de un Arturo anticristiano contra los sajones, contra Clodoveo, contra la iglesia, donde los malos son Ginebra y Lanzarote, que son cristianos, y él es el enemigo de Dios y la iglesia es su enemigo y trata de ocultar su legado. Este tío no ha leído a San Gil las leches. También tiene una novela Stonehenge, que esa es la que le ha copiado Ken Follett al bueno de Bernard Cornwell, que se la ha copiado. Que trataban de lo mismo, Stonehenge y la nueva novela, que era de lo mismo, de la construcción de Stonehenge. Pues este escritor tiene una novela muy interesante y muy bonita llamada en la editorial Pamies, eso es lo que se les quiere decir. En Ediciones Pamies creo que fue la que la editó, contando la historia de la rivalidad de Shakespeare con su hermano Richard Shakespeare, que también aparece en esta novela. Sí, también, es muy interesante también cómo mejora la situación de Agnes cuando cambia de vivir con la madrastra y pasa al hogar de los Shakespeare. Eso sí que les debe reconocer. Pues a mí me parece, y me parece mucho más creíble, el William Shakespeare de la novela de Necios y Mortales, que así se llama la novela, y la rivalidad entre los dos hermanos. Ese Shakespeare me parece mucho más creíble. Ese Shakespeare sí que reconoce el propio Bernard Cornwell, que no es católico, pero que sí que se dedica a proteger a sacerdotes católicos y a cobijarlos. O sea, que si no es católico, por lo menos es filocatólico. Y ahí recoge, por ejemplo, a Fray Lorenzo. Y eso es al final lo que es. Yo creo que hay una cosa y ya ese es el último fallo que yo ya le voy a sacar a Hamlet, y es el tema, aunque yo creo que ya se lo he sacado ciertamente, es el caso de la Inglaterra que describe. O sea, tú en ningún momento tienes la idea, y eso te quiero decir, que estás viviendo en la Inglaterra del siglo XVI y parece que todo es una balsa de aceite, que todo es maravilloso, que no hay conflictos religiosos, que no se persigue a los católicos, ni a los calvinistas, ni nada, que todo es maravilloso. O sea, tú tienes la sensación de que estás leyendo esta Hamlet, estás leyendo Hamlet y estás viendo Belle Époque, la película de Trueba, ahí, donde qué bien, qué felices y qué maravillosos éramos todos con la Segunda República. Se podía fornicar todo lo que quisieras, ser feliz, todos eran felices y comían perdices y luego, bueno, no llegan a decir lo de los derechistas porque al final lo que se trataba era de vendernos lo bien que se vivía en la Segunda República. Pues aquí igual, se trata de vendernos de que esta Inglaterra era pacífica y que no pasaban absolutamente nada y que todo iba de maravilla. O sea, la descripción al final de Londres es eso, una balsa de aceite, y eso es lo que me cabrea. Es una época, vamos a ver, la idea que ustedes tienen en Inglaterra no es la idea, no tiene que ser la idea de la historiografía liberal, ni de los Trevelyan, ni de Macaulay, ni de no sé quién. No, no. Ni tampoco la de Shekhar Kapoor, ni con Elizabeth, ni Golden Age. No. Hay una película que es verdad que es muy discutible, que nos estamos refiriendo a la película de Roland Emmerich. Sí, es verdad, es un director ateo, pero amigo de Mel Gibson, paradójicamente. A mí hay una película suya que me encanta llamada El Patriota, que en un principio yo pensé con mala leche que se la había dirigido Mel Gibson, pero no, la dirigió él. Que me encanta, a mí es una de mis películas favoritas. Pues hay una película que yo les recomiendo llamada Anonymous. En esa película, bueno, se cuenta una historia que no es verdad, o sea, que William Shakespeare no escribió sus obras y que fue Edward de Vere, o sea, el conde de Oxford, quien las escribía. Y contrata a una persona, a Shakespeare, para que se haga pasar, que finja que es el que
que sea Shakespeare el que finja ciertamente, o sea, que se haga, que él finja que escribe las obras. Y este Shakespeare es un auténtico sinvergüenza. Eso es lo cuestionable. Pero lo que no es cuestionable es lo que pasaba en realidad. Primero, el trasfondo católico de las... Por cierto, sobre el tema, aquí voy a contar un chiste. Ah, sí, hay una cosa que, no me, que también se me ha olvidado contarles. Luego sigo con esto. Y es el tema de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. Mi amigo el profesor Manuel Alfonseca dice una cosa, que hay una cosa que no le gusta. Y es cuando, por muy buena que sea la novela, y eso le pasó con Bomarzo, de Mújica Laínez, una novela que a mí también me gustaría leer porque mi padre me la ha recomendado, donde se nos cuenta la historia de un conde Orsini, que se consideraba que era un jorobado, que estuvo en la batalla de Lepanto, este Orsini, y que luego construyó un laberinto de monstruos. Y él me dice que no le pareció bien que la vida del conde Orsini fuera transformada y cambiada y que se lo presentara como un auténtico monstruo cuando no sabemos si lo era o no. Y eso es lo que cuestiona. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Por qué no contar la verdadera vida la verdadera vida de la familia Shakespeare? Por cierto, les dije lo de Ragusa. Ragusa saben que es una república dalmática que muy posiblemente era una república independiente. Lo más probable es que no fueran marineros polacos los que contagiaran la peste. Podrían ser bosnios, podrían ser dálmatas, podrían ser croatas, podrían ser serbios o incluso italianos. ¿Por qué tienen que ser marineros polacos quienes transmitan la peste a Inglaterra? Eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y bueno, estábamos volviendo al tema. Pues mire, lo que pasaba en Inglaterra, que los que verdaderamente mandaban eran los Cecil y que metían en la cárcel a quien fuera. Ellos eran los que gobernaban y la reina no es más que un figurín que hacía lo que ellos querían. Al final, ¿quiénes impusieron al heredero? Pues fueron ellas. O sea, fueron William Cecil, Lord Barlage, que sí, este simpático personaje que va a aparecer en Hamlet, sí, el polonio, el que se dedicaba a espiar hasta su propio hijo. Pues es Lord Barlage. Y fíjense el cariño que le tenía a William Shakespeare, que lo que hace es pegarle un espadazo y matarlo en plena obra. ¿Qué cariño le tenía? Y no hablemos de su simpático hijo, Robert, el jorobado, que se fue. Ustedes decían, pero si Ricardo III no tenía joroba, pues no la tenían. ¿Quién se le añade? William Shakespeare. ¿Y por qué les añade una joroba a William Shakespeare? William Shakespeare a Ricardo III. Porque resulta que el sucesor de William Cecil, Robert Cecil, es decir, de Lord Salisbury, era jorobado, era contrahecho. ¿Y qué pretendió al estrenar la obra, la trilogía de Enrique VI y luego la obra de Ricardo III? Lo que se pretendía es esto, lo que se pretendía ciertamente era provocar una sublevación y apoyar a Essex, que Essex derrocase a Cecil, instaurase un gobierno que fuera favorable a los católicos, que el protector verdaderamente de William Shakespeare era el duque de Southampton. Y esto es lo que nos escamotea a Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell por rendirse al sistema, por rendirse a la plutocracia. Esto es lo que nos escamotea y esto es lo que no nos cuenta, porque si hay algo peor que una mentira, es una media verdad. Cuenta unas cosas pero oculta otras, y eso es lo verdaderamente ominoso y dañino de esto. Eso es lo que se les quiere decir, y esto es lo que me entristece. Esta obra pues ya tiene una adaptación al cine que ya tiene 8 nominaciones al Oscar. Tiene al gran Paul Mescal, sí, el de Gladiator 2. Tendrá todo lo que queramos. Y podrá estrenarse en HBO, podrá estrenarse en Amazon, podrá estrenarse en Netflix y blanquear dinero y todo lo que queramos. Todo lo que queramos, pero todo lo que nos están contando no es verdad y es falso y hay muchas cosas que nos han escamoteado. Y eso hay que decirlo. Y por eso seguramente no pueda disfrutar de Hamlet, pese a que el final me parece tierno y conmovedor. Al final si esto fuera una historia de ficción, a mí me habría gustado más y no le pondría la nota que se le va a poner a este libro. Eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, hay un chiste muy simpático y aquí lo voy a contar de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. Ya saben que esto es lo que le gustaría a estos progres. A estos progres les gustaría que Shakespeare hubiera sido ateo, que hubiera sido homosexual. Eso es lo que se les quiere decir. Que hubiera sido ateo, que hubiera sido homosexual, que hubiera sido feminista, que a lo mejor o mejor, no feminista, que William Shakespeare no hubiera escrito sus obras y que las hubiera escrito Anne Hathaway.
Anne Hathaway, como si esto fuera una novela de estas mujerzuelas, de la Mary Beard, esa historiadora tan progre, o de Madeline Miller con su Circe, ahí manipulando y corrompiendo los mitos griegos, como ya lo hacía Sigmund Freud con los mitos griegos y judíos, o por ejemplo, que fuera, o por ejemplo, que esto ya lo hiciera, por ejemplo, o por ejemplo, lo que hace una escritora que aún me desagrada más, Margaret Atwood, esta mujer que trata de convencernos de que vamos a volver, de que la mujer otra vez va a ser oprimida, porque la extrema derecha va a llegar, es decir, los descendientes de Reagan, y van a implantar otra vez el puritanismo, la van a confinar, como dicen en el cuento de la criada. Eso es lo que va a pasar, ciertamente. Pues sí, señora Atwood, tiene usted razón, eso va a ocurrir. La mujer otra vez va a volver a ser encerrada, pero no porque llegue la extrema derecha. Es decir, no porque llegue el Partido Republicano, no porque llegue Donald Trump. No. Esto va a ocurrir porque va a llegar gente como Zoran Mandani, es decir, comunistas y musulmanes que van a otra vez a imponer la Sharia y que van a volver a considerar a las mujeres que valen menos que los animales. Y usted que dice, y usted que recomienda tanto abortar, abortar, abortar como buena feminista, al final precisamente cada niño que mate va a condenar a muerte a su país y a las propias mujeres que al final van a ser consideradas como mercancía y como esclavas para satisfacer los placeres de estos hombres, de estos musulmanes que van a venir, como ya vaticinó G.K. Chesterton en La hostería volante, Anthony Burgess en la maravillosa novela de 1985, algún día se hará y se escribirá una reseña de 1985 de Anthony Burgess. O como pasó también, por ejemplo, en el Campamento de Todos los Santos de Jan Raspail, o con Ariana Fallaci, o por ejemplo, con su misión de Michel Houellebecq. Y esto es lo que le va a pasar. Le va a pasar a Estados Unidos y no vamos a irnos porque lleguen los conservadores, ni la extrema derecha, porque llegue Vox o los patriotas. No. Nos vamos a ir a la mierda por la inmigración. Y va a ser la propia izquierda, esa que soltó violadores con la Montero, esa del reemplazo, esta que soltó violadores y que ahora quiere regularizar a 500.000 inmigrantes, que no son 500.000 sino 800.000, esta va a ser la que va a condenar a la mujer y la que va a hacer que pierda todos los derechos que ha ganado en este siglo. Va a ser esta izquierda. Y cuando esta izquierda tenga que decidir si apoyar a los inmigrantes o a las mujeres, no lo dudéis, van a apoyar a los inmigrantes. Y ya os lo digo yo, y sobre todo a la población musulmana, porque es la religión de paz y del amor, por eso les van a apoyar, y porque quieren seguir. Y estos tíos que se declaran ateos van a ser musulmanes, creyentes, ya os lo digo yo, eso es lo que va a pasar. Y al final, si esta Iglesia Católica no se planta y no cambia las cosas, pues si la Iglesia Católica se mantiene firme y decide ser una iglesia valiente, como lo fue antes, y no se pliega ante los dictados del poder, pues al final tendrá que ser ella la que proteja a estas mujeres, la que proteja a estos homosexuales, va a ser ella la que los acabe protegiendo. Y gente como nosotros, que se nos tacha de homófobos, de machistas y de racistas. Al final vamos a ser nosotros los que protejamos a estas minorías. Y eso es lo que se les quiere decir. Y bueno, el chiste que contaba mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, ya saben ustedes que hay muchísima gente que cree que Shakespeare no ha escrito sus obras, que si fue el Conde de Oxford, que si fue Elizabeth Beccani, que si fue el propio Christopher Marlowe. Había una teoría que dice que fue el anticatólico hispanófobo Francis Bacon. Y hay una serie de libros que a mí, a mi padre y al profesor nos gustan mucho, que son los libros de Guillermo Brown. Pues uno de los cuentos de Guillermo Brown, un chico divertidísimo y muy travieso, que por cierto fue verdaderamente piloto de guerra y era un tory y también una persona un poco ácrata, pues parece ser que se inspiró en un hermano pequeño que tuvo la autora y fue el modelo que utilizó para Guillermo. Pues este Guillermo le dice que por qué tiene que ser Francis Bacon y no Francis Jamón, el autor de las obras de Shakespeare. Exactamente, y mejor que sea Francis Jamón. Miren, seguramente, por cierto, ¿saben ustedes que Gabriel Rufián, que cada vez que se pone corbata es aún más rufián? Pues saben que este señor, que cuando escribí la crítica de esta obra ya se estaba diciendo que ¡qué tragedia!
que las obras de Netflix, de Amazon de Amazon y de HBO no se traduzcan al catalán y al vascuence. ¡Qué pena! Oh, o se hace o les cobraremos un impuesto. Por favor. Yo les digo una cosa, lo triste es que sean obras como estas, como este Hamlet, los que se acabe y las verdaderas obras que verdaderamente daría una imagen mucho más cabal de Shakespeare y sobre un Shakespeare que quiero decirles que no hay ninguna duda de que lo fue, católico. Miren, voy a hablarles de unas poquitas obras. Vamos a ver, hay algunas obras que está clarísimo el mensaje católico de Shakespeare. Por ejemplo, vamos a ver, Shakespeare atacó muy poco a España, creo que solo la ataca en una obra y muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Y nunca atacaba, y siempre atacaba a los puritanos. Pienso, por ejemplo, en Epifanía. En Epifanía ataca a los puritanos. En mi obra favorita de Shakespeare, que es Medida por Medida, que es una de mis novelas. Algún día haremos una reseña de Medida por Medidas, que esa obra de Shakespeare lo merece todo. Vemos que, por ejemplo, en obras históricas como, por ejemplo, es que lo más gracioso es Cimbelino. Cimbelino es lo más gracioso de todo. O sea, al final acaban derrotando a los romanos, pero qué casualidad, Cimbelino decide seguir pagando el tributo. ¿Y por qué Juan I, que era una obra de teatro basada en Rafael de Hollingshead, donde William Shakespeare, donde Rafael de Hollingshead hizo una obra de teatro muy anticatólica? Ya saben que ustedes que el rey Juan rompió con la Iglesia Católica y fue excomulgado. Y al final, qué casualidad que Shakespeare lo que hace es tratar de reconciliar, utiliza el legado papal para reconciliar a Juan I al final de la obra. Qué casualidad, algo que Rafael de Hollingshead no hizo. Qué casualidad. Qué casualidad, o sea. Y este es el hombre que me dicen todos que no tiene ninguna religión. Eso es lo que les quiero decir y esto es lo que enfurece ciertamente. Que al final se utilicen los temas. Que al final este William Shakespeare no es el que aparece en esta novela, no es un William Shakespeare genuino, ni tampoco lo es Anne Hathaway, que se llama Anne y no Agnes. Eso es lo que sí. Estos no son. Si esta historia hubiera sido una historia de ficción, que me hubiera contado la historia de una familia en el siglo XVI, o en el siglo XX, mejor, o XXI, a lo mejor me habría gustado más, pero el hecho de que haya tantas. El pecado en este caso no es de facto, sino de omisión. Y por eso la nota que se le pone a este libro. Por cierto, la obra que verdaderamente me gustaría y que debería leer todo el mundo es El censor de Shakespeare. Sí, ya sé que fue un ministro del PP horrible, que fue el del Jack 42, que era que fue el del Prestige y estuvo en la guerra de Irak, todo lo que queramos. Pero este hombre ha escrito la verdadera historia, ha escrito una novela donde se contaba la vida del Shakespeare de verdad y no el que quieren las élites plutocráticas. Así que más censor de Shakespeare y menos Hamnets. La nota que se le pone a este libro es 2 sobre 5. Y mis siguientes críticas en este canal van a ser Cartas de un diablo a su sobrino, ya les divulgo que va a ser, de C.S. Lewis, sí, va a ser mi siguiente crítica, y también El chico que lo sabía, y también se va a escribir una reseña de Office de Robert Stevenson. Bueno, espero que esta crítica haya sido de su gusto. Se les pide perdón por alguna omisión o algún olvido que se haya podido tener mientras se hablaba de esta crítica. Y, por favor, denle like, posten comentarios interesantes, compártanlo con sus amistades. Y si usted ve este vídeo por primera vez, por favor, suscríbase y sigamos ayudando a crecer a este canal. Y yo se lo agradeceré muchísimo. Y Trumpy también. Sí, muchas gracias. Y bueno, que Dios les guarde a todos y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Y perdonen si he faltado a la caridad y he sido un poco cruel en esta crítica. Y te prometo, Quillo, si tú ves este vídeo, que no creo que lo veas, que cuando tú escribas tu libro, yo le voy a poner muy buena nota, y también a Way Days de Álvaro de Grado también. Muchísimas gracias y que Dios les guarde a todos.